No, si quieres la pregunta y yo lo edito después para que no quede el bache. Entonces, La, como te decía, no es que haya sido una situación distinta a lo que ya veníamos trabajando en la escuela con los distintos programas académicos. Bien, profe. ¿Considera que las respuestas que la institución ha otorgado a los estudiantes de artes escénicas han sido oportunas para que no se genere un conflicto mayor? Claro, claro que sí, desde el primer momento. Y desde el primer momento me refiero al 2 de febrero. ¿Tenía conocimiento de todos los inconvenientes que se presentaban en la carrera? Es decir, que los estudiantes hablen sobre que no tienen la visibilización que quieren en redes del poli y la falta de un escenario propio, que ellos lo llaman. Frente a eso, como te contaba, el escenario propio lo tienen desde hace lo que te decía, un par de años, que se llama Vivarium Artes de la Escena. Es un escenario exclusivo y propio para los estudiantes del programa de Artes de la Escena. El programa de Artes de la Escena también cuenta con redes de visibilidad que se llama BAE Digital, donde ellos permanentemente están colgando sus trabajos, sus muestras, sus actividades, y la universidad siempre ha estado muy dispuesta a apoyarlos en todas las actividades que han propuesto. Bien, ¿cómo ha sentido el trato que le han dado los estudiantes desde que tomó el puesto de director de la carrera? No entiendo la pregunta. Que cuando se le nombró profe como director de la carrera, aunque tú ahorita me corrigiste, siendo que no es de la carrera, sino de la facultad, ¿cómo ha sido el trato que los estudiantes de artes de la escena le han dado, profe? Yo quiero volverte a explicar. Existen direcciones de escuela. ¿Sí me entiendes? Las facultades están conformadas por direcciones de escuela y las direcciones de escuela agrupan programas académicos. Siento que desde el primer momento que iniciamos las conversaciones con los estudiantes de artes de la escena, nos hemos caracterizado siempre por un trato cordial, siempre por un diálogo constructivo y apelando siempre a la comprensión de lo que ha venido aconteciendo. De allí, digamos que ha habido muchos espacios de escucha, muchos espacios de diálogo, ha habido escenarios de construcción colectiva y de apoyo permanente a las inquietudes y sugerencias y propuestas que han sugerido los estudiantes. Entonces creo que sí ha habido ahí una cordialidad de parte y parte maravillosa. Vale, profe. ¿Consideras que se han presentado fallas en la ética del Politécnico en esta situación precisamente? Pues aquí tendría que preguntarte mejor, tendría que decir que no, claramente no. Es evidente que no. Por eso te digo que los canales de comunicación siempre han estado abiertos, las invitaciones a construir en conjunto un programa de artes de la escena que responda, digamos, a unas condiciones muy contemporáneas, han estado siempre, digamos, ahí disponibles para los estudiantes, para los egresados, para los docentes. Creo que la universidad ha actuado de una manera adecuada y creo que éticamente correcta. Vale, profe. Esta pregunta conlleva más a esta investigación que realizamos con los estudiantes. Y es que varios de estos afirman en un supuesto en las contrataciones de los profesores de planta. Muchos de estos dicen que los profesores nuevos que se han implementado en la carrera en este último semestre no tienen la experiencia que ellos consideran que debería tener un maestro de planta. Y muchos afirman que fueron pues integrados a la universidad de manera más bien como llamada la palanca o amiguismos. ¿Qué opinión le merece esta afirmación que los estudiantes hacen, profe? Pues para serte honesto me parece extraña, porque no se han cambiado los profesores de artes de la escena. Los Bien, profesores profe. de planta antes de la escena siguen siendo los mismos, que son la profesora María Fernanda Sarmiento, que inició en el programa en el 2019, el profesor Alexander Morales, que si la memoria no me falla, inició en el 2017, y los profesores cátedra, Malcolm Schmidt, Andrés Castañeda, Edgar, se me escapa el apellido, Felipe Vergara, que son docentes que venían trabajando de largo aliento con el programa de artes de la escena. Quiero decirte con esto que no ha habido contrataciones
de los profesores planta nuevas al programa. Me sorprende la pregunta, porque no ha Sí, existido ese tipo de contratación. Entró un profesor al programa que se llama Leonardo Caicedo, profesor que venía trabajando desde hace 6 años con la universidad, venía trabajando con el programa de artes de la escena y que por cuestiones de su doctorado tuvo que posponer su vinculación a la universidad y retornó este semestre. Pero me asombra el comentario porque, como te bien, decía, entendería eso si se hubiese modificado radicalmente la contratación de los profesores planta o de los profesores cátedra, pero es algo que no ha acontecido. Los profesores planta y cátedra siguen siendo los mismos del programa. como te comentó, profe, este es un rumor que está entre los estudiantes, así que pues es mi deber comentártelo así en primera mano, precisamente para esclarecer Está muy cualquier. bien. Bien, profe. Y por último sería, ¿cuál es el futuro que le espera a los estudiantes de artes de la escena? Ya de aquí a que terminen su carrera, que es el plazo que ve el Politécnico, en cuanto a que hasta el último estudiante deberá ser graduado, como ellos me mencionaban, que aunque se cierre el programa, los estudiantes de artes de la escena estudiarán hasta que se gradúen. Claro, claro, porque ellos tienen un derecho adquirido. Entonces, sobre ese derecho adquirido, el Politécnico Gran Colombiano debe garantizar esos derechos que han adquirido los estudiantes en su nivel de formación y titulación. Yo creería que eso es una garantía que los estudiantes tienen. Creo que tienen una garantía de lo que implica el Politécnico Gran Colombiano, tienen una garantía de lo que implican sus docentes, tienen una garantía de lo que implica en la calidad académica que tiene el Politécnico Gran Colombiano. Y eso no se puede desvirtuar. ¿Crees que a partir de este acontecimiento y de este pues problemática que consideran los estudiantes, el Politécnico fortalecerá los canales para con ellos, para que se resuelvan las dudas y no se presenten más rumores? Lo que pasa es que yo diría que tu pregunta tiene, digamos, una lógica extraña. El Politécnico siempre ha tenido los canales de comunicación abiertos con los estudiantes, y no solamente con los estudiantes de artes de la escena, sino en general. En un segundo momento, como ya te decía, las respuestas y las invitaciones que se han ofrecido desde el Politécnico Gran Colombiano han sido para fortalecer no solamente los canales de comunicación con los estudiantes, sino justamente propuestas que nos permitan contar con programas académicos que respondan a las necesidades y a los requerimientos que tiene hoy la vida profesional. De suerte que la respuesta sería, obviamente la universidad está abierta y hemos estado en permanente disposición a fortalecer esos lazos, por lo que no creo que se haya fallado en ese sentido, porque es que pareciera que la pregunta tuviese la posición de decir que lo que están manifestando los estudiantes es 100% verdad. Y como tú bien lo has dicho en la entrevista que me has dicho, o son percepciones, o son interpretaciones, o como tú los has denominado, rumores, que siento que desconocen de una u otra manera la realidad académica en la que hemos venido trabajando este semestre. Como te cito, dices que hay amiguismos, o que los estudiantes te manifiestan que hay amiguismos en el sistema de contratación de los docentes, de los profesores. Pero la respuesta es: ¿cuántos profesores se cambiaron para que salga semejante juicio? Entonces también sería una invitación a que revisaras y contrastaras también esas fuentes, y contrastaras y revisaras lo que manifiestan los estudiantes, porque yo siento que hablar de ética no se puede caer en el rumor. La ética, el hacer lo correcto porque se debe hacer lo correcto, como manifiesta Kant, pues debe tener también unos asideros en la realidad. ¿Sí me entiendes? Porque pues, digamos, lanzar un rumor como tú lo presentas y al rumor darle la validez como siento se está haciendo en este encuentro, deslegitima justamente la característica misma de lo ético. O sea, hay un rumor frente al que no se les ha escuchado, pero tenemos evidencias de infinidad de reuniones que hemos realizado. Y además tengo que decirte, en los horarios que vamos concertando con los estudiantes. Si a mí un estudiante me dice: Harvey, ¿me puedo reunir contigo a las 8 de la noche? Yo le digo que sí, sin ningún inconveniente. Entonces, date cuenta que sí hay unos canales abiertos permanentemente. Hay unos espacios de escucha. O sea, yo no me reúno con un estudiante 5 minutos, sino el tiempo que se requiera para poder conversar con el estudiante y aclarar todo lo que sea necesario,
no solamente con el estado del programa académico, sino lo administrativo, lo académico, en fin, lo que se requiera. En un segundo momento se manifiesta que el programa de artes de la escena no ha respondido las demandas o las comunicaciones de los estudiantes, pero frente a ello hemos sido mucho más que efectivos. Todo el tiempo, y vuelvo y te lo digo, no con un grupo pequeño de estudiantes, sino invitando a todos los estudiantes del programa para conversar desde el primer semestre hasta el último semestre. En un tercer momento manifiestan que ha habido unos escenarios extraños frente a la contratación docente. Y yo ahí te hubiese invitado, como en estos ejemplos que he dado anteriormente, a que esto se pueda contrastar. Que pudieran decirle a uno, venga, ¿quiénes eran los profesores que estaban en el 2022? ¿Quiénes son los profesores que están en el 2021? Y uno dice, miércoles, eran 10 profesores y cambiaron a 9. Qué raro, ¿no? Pero resulta que eran 8 profesores, de los cuales 2 no pudieron continuar por cargas laborales que ellos tienen con otras universidades. Los mismos profesores que estaban continúan, los profesores de planta, que son 2, continúan. Tuvimos que traer un profesor que ya estaba vinculado con el programa académico que te dije que era el profesor Leonardo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es ese cambio radical que tuvo el programa con los profesores? Como para poderle dar validez a esto, y no solamente validez, sino que se pueda establecer un marco de diálogo con lo que se llama la ética. Entonces yo aquí te invitaría también, Mariana, que estos espacios tienen que dar no solamente la visión del otro, sino también poderlos contrastar, para que el diálogo nos pueda enriquecer a todos. Porque lo que siento es en esta entrevista es que me estás diciendo, los estudiantes X cosa, ¿tú qué opinas? Los estudiantes X cosa, ¿tú qué opinas? Los estudiantes dicen, ¿tú qué opinas? Pero también habría que preguntarse por el lugar de enunciación tanto de los estudiantes como el mío. Si tú me preguntaras a mí, ¿tienes evidencias de eso? Claro, tenemos las actas, tenemos evidencias fotográficas que en un momento se compartieron, los mismos estudiantes que nos acompañaron, no sé, me acuerdo de Ivo Nagy en este momento, me acuerdo de Carolina Rodríguez, que estuvo todo el proceso con nosotros, que pueden dar fe de estos diálogos que adelantamos todo el tiempo. Que es distinto a decir, es que a mí me dijeron que habían cambiado a todos los profesores. Y en el último diálogo que estuve con los estudiantes el día lunes, reconocen y celebran el tipo de profesores que tienen para el programa. Que vuelvo y te lo reitero, son profesores que nos vienen acompañando de tiempo atrás. No ha habido un cambio que uno digas que sí, no ha pasado. Entonces sobre esto, digamos que ahora soy yo el que queda un poco sorprendido, porque una cosa es contrastar preguntas con distintas fuentes y otra muy distinta, enrutar diálogos sobre lo que significaría lo ético. ¿Ves? Y ahí es donde quedo, digamos, yo te lo reitero, un poco sorprendido porque la universidad ha venido trabajando de manera juiciosa, rigurosa, cuidadosa con los estudiantes de artes de la escena para poder garantizar todos estos procesos. ¿Ves? Los estudiantes, por ejemplo, este semestre propusieron poder tener más espacios dentro de la universidad. Te los cuento como se dice de adelante hacia atrás. La Semana de México, el evento lo cerraron los estudiantes de artes de la escena. Los estudiantes en el Día Gran Colombiano hicieron un espectáculo maravilloso. Los estudiantes han tenido espacios de diálogo con los distintos, digamos, no solamente estamentos académicos, sino administrativos de la universidad. Los estudiantes siguieron sosteniendo y manteniendo unos talleres verticales que ellos realizan, que son al margen de su proceso académico, digamos, ¿cómo poderlo llamar? Formal. Y son talleres que son 8 talleres por semestre, donde el estudiante participa de manera libre en un proceso de formación que fortalece su práctica artística. Los estudiantes de artes de la escena han solicitado reuniones desde el director de escuela hasta distintos estamentos como decanatura y hacia arriba, para poder conversar sobre otros temas que no necesariamente son académicos, y ahí hemos estado. Entonces date cuenta que la pregunta sería sobre todo lo contrario, y es, ¿los estudiantes cómo están comprendiendo un proceso ético? Porque en muchas ocasiones para lo ético uno tiene que distanciarse de la sensación y uno tendría que distanciarse de la percepción que tiene. Lo ético es, como te decía, hay que hacer lo correcto porque se debe hacer lo correcto. Entonces desde allí yo creo que lo que se debe repensar es las formas de comunicación que los estudiantes en ocasiones tienen
para enterarse de las cosas. Cuando vuelvo y te lo digo, en primera persona estuve en reuniones permanentes con los estudiantes de primer semestre a último semestre, y donde la invitación siempre ha sido a construir. Perdóname que te lo reitere, pero digamos que lo que tú me comentas creo que se distancia radicalmente de la realidad académica que hemos venido construyendo desde la primera semana de febrero, es decir, desde el lunes 2 de febrero. Por ello, pues, digamos que me cuesta comprender cómo establecer un discurso ético cuando las percepciones que se tienen están siendo validadas por ti. No, profe, lo que pasa es que a partir del mismo rumor encontramos una fuente anónima que precisamente hace parte del plantel educativo, que nos confirma esta información, profe. No era un rumor por contar, porque pues hay muchos rumores en la universidad que no deberían ser contados, honestamente. Pero este nos llama la especial atención debido a la carga que hay atrás, pues con mi compromiso periodístico no puedo revelar la fuente, sin embargo, ella afirma, pues denota demasiado este caso y pues afirma que esto es lo que está sucediendo, no solamente por parte de los estudiantes. Sin embargo, en este punto yo precisamente laboro desde que no estoy completamente de acuerdo con un lado o con el otro. La verdad es que yo aquí estoy escuchando versiones, estoy escuchando realidades y mi trabajo final es simplemente contrastarlos, profe. Claro, está muy bien, pero sabes, mi Tras recomendación una también, copia de lo que resulta esta entrevista no será un pietaje, no será completamente escrita, transcrita, sino simplemente la evaluación que se tiene que dar. Y como te decía en un principio, me parece que tú eres la fuente más oportuna para hablar de estos temas, porque con las imprecisiones que yo he encontrado en esta investigación, pues me gusta dar con una buena fuente que me hable desde el lado del Politécnico, porque yo realmente quiero mucho mi universidad y tampoco creo que sea capaz de hacer estas cosas de las que los estudiantes dicen. Es por esto que yo abro este momento de diálogo para esclarecerlo. Y si es necesario, dar a entender a los estudiantes que no se ha presentado este caso y que se debe conocer que la universidad está haciendo todo lo posible para que los canales se abran, para que haya una ética en los canales, profe. bien, sí, sí está claro, pero lo que te digo es extraño lo que tu fuente presenta, y créeme que claramente no estoy diciendo con esto que yo debo saber quién es, pero me asombra que si es además parte de la universidad, no esté al tanto del asunto, pues como te contaba, todo este proceso que llevamos en un semestre ha sido acompañado por los profesores, ha sido acompañado por los estudiantes, ha sido acompañado por los egresados, ha sido acompañado por las directivas, todo el tiempo. O sea, esto no ha sido una decisión como los vamos a dejar solos y chao, que es lo que pareciera, pero además de esto vamos a darle un revolcón al programa y todo el mundo chao. ¿Sabes qué, no? O sea, por eso te decía, si tu fuente, no sé, quisiera como más bien decir, no sé. Entiendo, profe, pero pues sí. Por otro lado, es resaltar que de alguna u otra manera los estudiantes, pues con los que yo he hablado, que tampoco son cualquier estudiante, sino precisamente los que se dicen ser los voceros de la carrera, es decir, Alejandra, y por consiguiente Nicolás Pineda, que es la Ella ha más... estado en todo el proceso y Alejandra Exacto. ha estado en todo el proceso también. Ellos también nos brindaron una entrevista, profe, pues qué mejor que los voceros de la carrera. Y si ellos mismos son los que me han dicho, es que yo no siento un acompañamiento, es que los canales no lo siento, es que los voceros, la comunicación que me da el Politécnico no lo entiendo. Incluso recuerdo que en una clase que tuve con uno de ellos dos, me comentaban y comentaban a la maestra que ellos se sentían muy desprotegidos y juzgados por el Politécnico debido a que precisamente lo que comentabas de la Semana de México, ellos dicen, es que el Politécnico me dice a mí que esto me lo hicieron a mí y que yo por el paro se los estoy impidiendo. Entonces, también afirman que el Politécnico los trató como si el hecho de la implementación de los estudiantes del Politécnico al paro haya sido una causalidad a su revoltosería. Es decir, que ellos comenzaron y que debido a ellos el resto del programa se unió. Entonces, ellos afirman esto, profe, y siendo los voceros, yo
pues yo tengo que indagar sobre qué están diciendo, porque si son los que tienen de primera mano las conversaciones con la facultad, pues hay Sí, algún fallo de comunicación ahí, profe, para que hablen de esta manera. de acuerdo, es lo que te decía, ¿no? Hace un momento, la comunicación es un espacio de escucha, ¿me entiendes? Sí, señor. Y entonces las partes involucradas en un acto de comunicación deben escucharse. Cuando yo te digo a ti que hemos hecho todos unos procesos que yo creo que han sido muy oportunos, en ocasiones una cosa es decir y otra cosa es como estar de acuerdo. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú me haces acordar cuando en ocasiones alguien solicita algo, no sé, un permiso, alguna cosa así, lo que fuere, y le dicen que no. Entonces dice, no me escucharon. No, se te dio la respuesta. Otra cosa es que la respuesta te haya parecido adecuada, que estés de acuerdo con la respuesta, etc. Alejandra nos ha acompañado en todo el proceso. Claramente ella es la vocera. Yo creo que ella es de las personas que más nos ha acompañado. De la misma manera, Nicolás, hay otro Nicolás que se llama Jauregui, que recuerdo ahorita. Con todos los voceros, como te decía, en cada énfasis hay un vocero. Yo me reúno con los voceros y me reúno con los estudiantes de los énfasis para tener las informaciones de primera mano. Entonces no creo que estemos diametralmente opuestos y tampoco creo que no se hayan escuchado, que era lo que yo te decía. Pero pues de la misma manera yo entiendo las sensaciones que tienen los estudiantes, de la misma manera entiendo el sentir que tienen ellos frente a todo lo que ha acontecido últimamente. Es comprensible. Claro que sí. Yo también lo entiendo y también entiendo el Politécnico ya como organización que si decide haber cerrado el programa es porque era lo mejor y porque ellos consideran que pues el cierre del programa iba a ser mejor de alguna manera, quizás para visibilizar a otros. La verdad no tengo conocimiento del por qué, solo tengo lo que me han dicho los estudiantes, que es que el programa no recogió los suficientes estudiantes ni fondos, entonces que por esto se cerró. No sé qué tan cierto sea, porque como te comento, en las páginas principales no hay información sobre el cierre del programa. Tú buscas en internet cierre de la carrera y no te dicen mayor cosa. Llamas a las asesoras y no te dicen mayor cosa. Entonces, no sé a quién más preguntarle por qué se cerró el programa. Ok. Esa sería la mayoría. Como te digo, profe, yo aquí soy intermediaria, no No, estoy entendiendo no, no. ningún, sino precisamente escuchar todas las partes que tengan que hablar sobre esto y a partir de esto hablarlo, principalmente notar un problema de comunicación muy grande, quizás en los estudiantes, quizás más en la emocionalidad que en la racionalidad de ellos, porque pues a nadie le gusta que le cierren el programa, pero si es necesario, pues tienen que entender también si el Politécnico abre estos espacios de escucha, es precisamente para que ellos también escuchen lo que el Politécnico tiene que decir. Bueno, Eso sería todo, profe. Muchísimas gracias. gracias, María. Dejaré de grabar en este momento, profe. 26 de mayo del 2021 nos encontramos con el profesor Harvey Murcia, actual director de la carrera Artes Escénicas del Politécnico Gran Colombiano. El docente Murcia fue nombrado a inicios del presente año como director de la carrera en una conferencia el 2 de febrero, misma conferencia en la que se dio a conocer el despido de la profesora Paola Costa. Docente, ¿cómo tomó la noticia de que sería el nuevo director de la carrera Artes Escénicas? Bueno, yo ahí te cuento que, digamos que más que ser el director del programa, porque eso no existe, soy el director de la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales. Entonces, digamos que más que tomarla de alguna otra manera, ya veníamos trabajando desde la escuela en proyectos y en actividades que estaban fortaleciendo los derroteros de la escuela, bajo los lineamientos de facultad. Digamos que lo que existen son coordinaciones de programa. Perdóname, me está llamando el decano. Hola, Carlos Augusto.